Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Mogán. Para ello nos acompaña el concejal de Gobierno del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Mogán, don Julián Artemi Moraleda. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Buenas tardes, como siempre, un placer estar aquí con ustedes para debatir de la política en el municipio de Mogán en este caso. ¿Cómo estamos? Bien, aquí ya acabando el año 2017, con todo lo que ello implica en todas las áreas y con ilusión de empezar el 2018 con más ganas, si cabe, que este que ha pasado. Oye, se cierra este ejercicio este año con una buena noticia para los vecinos y vecinas de Mogán, con la reducción del IBI. Sí, se cierra el ejercicio con el año 2017 con una modificación de la ordenanza fiscal que regula el cobro del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, para que los vecinos no sigan sufriendo incrementos en la cuota como se ha venido produciendo en estos años atrás por la ya mencionada campaña de regularización del catastro. Por lo tanto, se aprueba una modificación de la ordenanza del IBI para evitar que en el siguiente año se incremente el recibo de los vecinos del municipio de Mogán. ¿Y eso cómo lo cuadra usted? ¿Cómo los números son números? Y a la hora de diseñar presupuestos de esa recaudación, ¿en qué va a afectar a las arcas municipales y en qué se va a beneficiar el vecino y la vecina? Pues mira, te lo explico, es muy sencillo, Paco. En realidad podemos resumir esta modificación en 3 puntos. El primer punto será por qué se realiza, o sea, qué motiva la modificación. El segundo punto, en qué afecta al recibo del contribuyente. Y en tercer punto, qué efectos tiene esto sobre el municipio en general, sobre los vecinos y las vecinas del municipio. En primer lugar, el motivo por el que se inicia esta modificación de la ordenanza fiscal. Por un lado, tenemos que es que desde que entramos al grupo de gobierno manifestábamos que nuestra intención era poner al día, actualizar todas las ordenanzas fiscales que hay en el municipio. Muchas de ellas databan de antes del 2000 y creíamos que en este periodo de tiempo en el que no se habían modificado implicaba la necesidad de hacer esta actualización, ya no solo con la realidad del municipio, sino muchas veces incluso con la normativa vigente. Era un compromiso que teníamos de modificar las ordenanzas fiscales, y esto es una de las razones. Otra de las razones, y todavía estamos en el punto 1 de qué motivó esta modificación de la ordenanza fiscal. Todos los años la Dirección General del Catastro hace un análisis del valor que deben tener las propiedades, los inmuebles en cada uno de los municipios. Y es el propio catastro el que nos comunica a los ayuntamientos, en este caso, dirigiéndose a alcaldía o al concejal delegado, nos comunica el incremento de valor que ellos estiman desde la Dirección General del Catastro, que sería oportuno hacer en la valoración de los inmuebles para que este valor catastral que informa del valor estimado de estas propiedades se ajuste a la realidad del mercado. Por lo tanto, la Dirección General del Catastro este año, como hace en otras ocasiones y como hace a todos los municipios, nos dice al Ayuntamiento de Mogán: oigan, para adecuar los valores catastrales a la realidad, estimamos en base a nuestros cálculos que se debe incrementar en un 6% la valoración de los inmuebles. Por lo tanto, este es el objetivo. O sea, nosotros como Ayuntamiento de Mogán, igual que lo han hecho otros ayuntamientos, como puede ser el de Agüime, como puede ser el de Teror, etcétera, nos acogemos a esta sugerencia que nos hacen desde el catastro y se incrementa el valor de catastral de las viviendas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se calcula el recibo del impuesto del IBI? El recibo que pagan los vecinos es una multiplicación del valor catastral, que es esto que a nosotros nos han instado a que incrementemos en un 6% del catastro, por el tipo de gravamen, por el tipo impositivo. La forma, o sea, lo que yo pago, lo que todos pagamos de recibo del IBI en todos los municipios es el valor catastral por el tipo de gravamen. El valor catastral viene definido por la Dirección General del Catastro. Los ayuntamientos donde tenemos capacidad de decisión es en el tipo de gravamen. Por lo tanto, la motivación que el Ayuntamiento de Mogán se acogió a esta actualización de valores de los inmuebles que nos proponía el catastro. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la idea principal de lo que hacemos en la
en el pleno ordinario en el que se aprueba inicialmente esta modificación, bajamos el tipo de gravamen. Nosotros hemos bajado el tipo de gravamen para que se compense esta subida del valor catastral y los vecinos no tengan que hacer frente a ninguna subida del recibo en el próximo año 2018. Punto 1, motivación, la actualización que nos propone el catastro. Punto 2, ¿qué hace el ayuntamiento? Bajamos el tipo impositivo para que el recibo resultante para los vecinos no se incremente. Y punto 3, y acabo un poco con la exposición esta de motivos de esta modificación de la ordenanza fiscal, es cuál es el efecto. Ahí con este cambio, si el ayuntamiento no hubiera bajado el tipo impositivo un 6%, o sea, del 0,68 al 0,64, se hubiera producido un incremento en la recaudación municipal de en torno a los 700.000 euros. Tanto el ayuntamiento, en pro del beneficio de los vecinos y las vecinas, para que no tengan que seguir aguantando subidas en los recibos del IBI, ha hecho esta modificación de la ordenanza fiscal, ha sacrificado o ha dejado a un lado la posibilidad de incrementar la de recaudación en 700.000 euros en base a una visión generalizada de las cuentas municipales, y todo ello en el marco de una modificación de una ordenanza que creíamos conveniente también por el primer motivo que alegábamos de actualizar el texto de la misma. Por el otro lado, don Artemi, ¿cómo está la situación actualmente de los presupuestos? Hablamos de los presupuestos 2018 del municipio de Mogán. Hombre, pues los presupuestos, como enlazando con lo que comentábamos en la última parte de esta intervención en relación a la ordenanza fiscal, decir que hemos tenido que hacer un análisis de cómo están esos presupuestos para ver qué decisión tomábamos en pro de esta modificación de la ordenanza. Los presupuestos estamos trabajando ya en ellos. Estamos trabajando en los presupuestos del 2018, empezando a recibir las solicitudes y las necesidades que tienen cada una de las áreas del ayuntamiento para poder plasmarlos en ese documento en el cual se sustenta la realidad económica del ayuntamiento, como es el presupuesto municipal. Estamos ya perfilando los últimos retoques del capítulo de inversiones, del capítulo de personal, para poder dar respuesta a todas estas necesidades que son los propios departamentos, la Consejería de Deporte, Cultura, Acción Social, los que nos trasladan esas necesidades. La idea, el objetivo es que antes de final de año esté aprobado, al menos inicialmente, este presupuesto para el ejercicio 2018. Presupuesto que, enlazando, creo que por lo poco que pude escuchar de unas entrevistas anteriores, un presupuesto que van a tener mucho peso los servicios públicos, y más concretamente el servicio de recogida de residuos sólidos, porque la realidad es la que es. La realidad es que somos una sociedad que tiene que mentalizarse en el reciclado, mentalizarse en la recogida selectiva de residuos, para evitar los efectos que ya los estamos sufriendo, por desgracia, de la acumulación, la necesidad de depositar esos residuos en sitios, en lugares, en plantas que cada vez están más saturadas. Por lo tanto, servicios públicos va a tener un peso importante en el presupuesto, toda vez que se va a instaurar un nuevo servicio de recogida de residuos sólidos en el municipio. Ahí tiene usted una patata caliente, porque ha heredado, por un lado, el contrato de limpieza y recogida de residuos, y por otro lado, parques y jardines. Sí, ahí hay una patata caliente toda vez que... Son los servicios esenciales en un municipio turístico. No hay que olvidar que actualmente en el municipio de Mogán el servicio de recogida de residuos sólidos está secuestrado. La empresa planteó una serie de dificultades a la hora de hacer frente a los compromisos que tenía para con los empleados principalmente, y tenemos secuestrado ese servicio. Por lo tanto, urge a todas luces sacar este nuevo contrato de servicios públicos, como es el contrato esencial de recogida de residuos, por un lado para normalizar la situación del propio contrato, y por otro lado para dar respuesta a las necesidades del municipio que son flagrantes. Y hay algo que siempre, la verdad que la gestión de anteriores gobiernos, en este caso el gobierno del Partido Popular, pues conlleva al mal uso o la mala gestión a sentencia. En este caso han tenido que hacer una modificación del presupuesto de 1,6 millones de euros, que no es poco, para el pago de sentencia. Esto es podemos decir, un traspié a la hora de poder diseñar esos presupuestos por la sentencia que puede caer a lo largo. Sí, cuando entramos en la legislatura, el nuevo grupo de gobierno en el 2015,
el Partido Popular de Mogán se alardeaba de una realidad económica saneada. Decían que nos entregaban unas cuentas totalmente saneadas, con remanentes de tesorería y totalmente favorable. Esto, con reveses de la justicia, como el que habla Paco, que nos obligan a través de sentencias condenatorias a pagar unos valores estimados, principalmente por expropiaciones y por dejadez de la propia corporación a la hora de prestar servicios como son el de depuración o el de alumbrado. O sea, ese saneamiento del que predicaban cuando nos hicimos el cambio de gobierno no es tal, porque sí es cierto de que había un remanente en las cuentas municipales, pero no es menos cierto que con esos remanentes nosotros, en lo que llevamos de legislatura, hemos tenido que hacer frente al pago de más de 8 millones de euros en expropiaciones. Recuerda que a finales del 2015 recibimos la sentencia del pago de los justiprecios de los terrenos del cementerio de Pueblo de Mogán, que era en torno a 4 millones de euros entre sentencia e intereses, y ahora este nuevo varapalo de casi 2 millones de euros que hemos tenido que hacer una modificación presupuestaria para hacer frente a ello. Por lo tanto, cuentas saneadas sí, pero solo en el vaso medio lleno, porque cuentas saneadas si no tenemos en cuenta que tenemos que hacer frente a estos pagos por sentencias que vienen todos de la época del grupo de gobierno anterior. Por lo cual, ¿dónde está la cuenta saneada? Buena pregunta, todo lo contrario. O sea, cuenta saneada es ingresos menos gastos futuros, ¿no? O remanente menos gastos futuros, pero y ya comprometidos. O sea, decían que no dejaban deudas contables o contabilizadas, pero no es menos cierto que había otra serie de deudas que ellos alardeaban de que las cuentas estaban correctas y no es cierto, porque la realidad y el tiempo nos ha dado la razón. Simplemente no todo es malo, no es menos cierto que no todo es malo en cuestión de sentencias, porque si hay unas que nos han condenado, hay otras en las que por lo menos en primera instancia nos han dado la razón. Me refiero a una reciente sentencia en la que se exonera o se le da la razón en primera instancia al Ayuntamiento de Mogán, y de momento no tiene que hacer frente a la reclamación que nos hacían de más de 18 millones de euros por los terrenos de la zona deportiva de Arguineguín y Complejo David Jiménez Silva. Esos terrenos había un litigio con los antiguos propietarios de los mismos que reclamaban que se les abonara en concepto de expropiaciones en torno a los 18 millones de euros. Esa sentencia en primera instancia se nos ha dado la razón y no tenemos que hacer frente a estos pagos. Porque imagínese, Paco, si esa sentencia hubiera sido negativa. Pero esto tiene una responsabilidad. No ha habido, se hace unas obras, se expropia, no hay un consenso, no hay un diálogo, sino porque yo soy institución, yo me soy ayuntamiento, ordeno y mando, y la responsabilidad que paga el pueblo. Porque estamos hablando de una de las sentencias que ha llegado al ayuntamiento de Mogán, ha sido la expropiación de unos terrenos que no valen para nada, al lado del cementerio, de 4,5 millones. Pero ya no solo los 4,5 millones de euros, Paco, que no voy a entrar a valorar hasta qué punto el ayuntamiento en un primer momento hizo bien a la hora de intentar luchar para contrarrestar esa valoración que se hizo inicialmente, que a todas luces, desde nuestro punto de vista, no es o sea, es excesiva. O sea, ya no solo en ese primer momento podía incluso hasta estar justificado que se iniciaran reclamaciones para evitar tener que pagar ese precio. Lo que no está justificado es que durante los 15, 20 años que ha durado todo el litigio, el ayuntamiento no hubiera tenido la cabeza fría de saber reconocer que tocaba pagar a esos propietarios y evitar así la generación de los intereses, porque si hay 4 millones de euros, que era el justiprecio de los terrenos, no es menos cierto que hay en torno a 3 millones de euros aproximadamente que se corresponden a intereses de demora en el pago. El ayuntamiento tendría que haber sido lo suficientemente consecuente para saber en qué momento era más beneficioso para las arcas municipales acometer lo que la justicia nos comunicaba y evitar así la generación de los intereses posteriores. Una de las cosas curiosas que tenía en este caso las cuentas municipales de ayuntamientos, la cuenta de deuda de dudoso cobro. Había deudas ahí de la época de los guanches, cuando es una lacra en las cuentas municipales, aquellos deudores de dudoso cobro, recibos impagados. Dudosos cobros realistas, ¿no? Ahí que, oye,
después de 25 años usted espera cobrar algo. Digo yo, si en 25 años no lo ha cobrado, lo va a cobrar este año o el que viene. El dato de este ejercicio 2016 que se cerraba, la liquidación del ejercicio 2016, era totalmente revelador del impulso que estamos haciendo, o que estoy haciendo en este caso desde la Consejería de Hacienda, para depurar estos saldos de dudoso cobro. Se ha rebajado esos saldos netos en más de 1,5 millones de euros. O sea, lo normal es que todos los años se incremente y todos los años se quite un poco, y que este incremento se compense con lo que se consigue recaudar de ejercicios anteriores. Pues en el año 2016 cerrado, en torno a 1,5 millones de euros ha bajado el saldo neto de deudores de dudoso cobro. O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Qué acciones se han emprendido? Se ha dado instrucciones expresas al Departamento de Recaudación a que mirar aquellos impuestos o tasas que son más susceptibles de tener incidencias, como pueden ser las de los vehículos. Mogán es un municipio en el que hay un turismo residencial importante. Muchos de esos turismos, pues en su día a lo mejor accedían a un vehículo en el municipio, por H o por B tenían que abandonar la isla y dejaban ese recibo de impuestos de vehículos generándose pero no pagándolo. O sea, este tipo de recibos son algunos en los que hemos hecho hincapié para intentar limpiar toda esa deuda antigua que es totalmente incobrable por la naturaleza de los contribuyentes a las que se les liquidaba. Y seguiremos batallando para que siga menorando este saldo de dudoso cobro. Cambiamos de torna, como se puede decir, y nos vamos a un tema también importante. Hablamos de la pesca, hablamos del cierre de la captura tanto del atún rojo como del atún blanco. Exacto. El atún del norte. Paco, como ya lo hemos hablado muchas veces aquí con ustedes en este medio, el municipio de Mogán, la pesca tiene la importancia que tiene. Y si recuerdas, ya el año pasado estuvimos justamente aquí en esta mesa, ante estas cámaras, pues informando de que habíamos tenido que llevar una moción al Pleno para instar al gobierno de España que no cerrara la campaña del atún blanco, o sea, del bonito del norte. Dentro de los atunes que se capturan en nuestras islas, ya lo explicábamos en su día, está el atún rojo, que es el más mediático, pero del cual las capturas no son muy elevadas. El pescado, el producto del sector primario del municipio de Mogán y de Canarias, del mar con más peso en los últimos años, siempre ha sido el atún blanco o el bonito del norte. Bien. Y es esa la pesquería que se cierra. El año pasado se cerraba por primera vez, según nos informaban los marineros del municipio. Nunca recordaban que se hubiera cerrado antes la posibilidad de capturar el bonito del norte. Pero es que ya este año se cierra otra vez, Paco. O sea, ya no es algo puntual que ocurrió el año pasado porque la campaña fue muy buena. O sea, el año pasado teníamos el hándicap, o en este caso el beneficio de que sí, se había cerrado, pero la campaña para los pescadores de Canarias en general y de Mogán en particular había sido una campaña muy buena en capturas de este bonito del norte. Este año, en 2017... el 13 de octubre se cierra ya la campaña, la posibilidad de pescar esta especie, con el hándicap, ahora sí, de que las capturas este año han sido mucho menores que las del año pasado. ¿Qué acciones nos motivan a hacer esta realidad? Nos motivan a impulsar reivindicaciones de la mano del sector para evitar que en años venideros se siga cerrando esta pesquería que es tan importante para nuestros pescadores. Vale, perfecto. ¿Y dónde está el diputado y la diputada 175 y 176 defendiendo al sector de la pesca con esta realidad allá en Madrid? Pues hablamos del señor Pedro Quevedo y la señora Ana Orama. En la hoja de ruta yo no vi en ningún momento el atún blanco. El atún rojo a lo mejor pudo estar de refilón, pero el atún blanco, que es el que realmente importa, yo no lo he visto en ninguna hoja de ruta hasta ahora, Paco. Y tiene que estar porque es de importancia vital para nuestros pescadores y pescadoras. Esa realidad aquí en Gran Canaria solo va a ver el concejal de pesca del Ayuntamiento de Mogán. Las cofradías no la trasladan, y no es menos cierto que también van a haber pero políticamente la voz que se oye es la del Artemio. Yo no oigo la voz del señor Pedro Quevedo y la señora Ana Orama hablando de estos sectores, de un sector primario, la defensa de una industria, la pesca, donde se ha levantado, en este caso, una perspectiva, donde se ha levantado un interés, donde se ha levantado un compromiso por diferentes cocineros a nivel nacional
y a nivel regional, incluso trasladándose al puerto de Mogán para conocer en primera persona el producto. Cuando se hace una ruta para poder incentivar una industria, para poder esa industria que no decaiga, que no desaparezca. ¿Alguien en Madrid va a decir algo? ¿O va a tener que ser el señor Artemio el que vaya a Madrid en representación de los diputados? Si tuviera que ir, estaría encantado, pero de momento, por lo menos dentro del granito de arena que podamos aportar, ya te digo, Paco, que en las próximas semanas va a estar en Alguineguín, en el municipio de Mogán, o sea, la representante del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias en materia de pesca, la que lleva esa área, para conocer estas mismas inquietudes que estoy trasladando aquí a los televidentes. Se las vamos a trasladar a ella para ver qué acciones pueden emprender y por lo menos instar, presionar, solicitar a nuestro gobierno autónomo que emprenda las medidas oportunas. Decía en Madrid que, además, enlazando con lo que comentabas, Paco, de la cocina y los cocineros, puedo dar una premisa, además, para que veas la importancia de este sector o de lo que se ha intentado hacer en el pasado año desde el Ayuntamiento de Mogán. Te puedo decir que en Madrid Fusión, que es uno de los principales foros a nivel gastronómico nacionales, en Madrid Fusión va a estar el atún de Mogán. Va a estar el atún de Mogán representado incluso por 2 chefs, 2 cocineros de alto renombre, que los 2 realizan su actividad profesional en el municipio de Mogán. Tanto es algo tan importante para nosotros que este trabajo que hemos venido realizando de aquí para atrás y que tenemos intención de seguir realizando en el futuro se vea también liderado o abanderado por cocineros de prestigio en foros gastronómicos tan importantes como Madrid Fusión en este año. Sí, pero en este caso se ha hecho un trabajo importante, incluso con la primera feria del atún que se llevaba a cabo. Se invita a los cocineros, hay un compromiso por cocineros de diferentes restaurantes en el cual ya estamos hablando que va a haber una demanda de un producto del mar. Ya hay un compromiso, porque siempre hemos hablado de que no incentivamos los sectores primarios. Ahora que hay un compromiso y se está dando pasito a pasito con la canción Luis Fonsi, Despacito, sí. Volvemos nuevamente a ese traspié. Y nadie en Madrid dice, oiga, este sector alguien tendrá que defenderlo. El diputado o la diputada 175, 176. Sí, está claro que en este caso las competencias están donde están en Madrid, y ahí es donde se puede, donde no tiene puesto, donde se puede cambiar o se puede modificar las cuotas de reparto, los tax de reparto de capturas para toda España en este caso. No te preocupes, que es un compromiso que he asumido con los representantes en primer momento de mis 2 cofradías de Mogán, tanto la Alguineguín como la Playa de Mogán, de trasladar en la medida que sea posible e ir de la mano con ellos esta inquietud a aquellos estamentos que en mi mano esté posible. Bien, ¿y cuáles son las perspectivas que hay para el próximo año? Las perspectivas para el próximo año en el atún blanco, la idea es que se nos oiga, ¿no? Que se nos oiga. Si de aquí para atrás de una volumen total de capturas para España de en torno a 16.000 toneladas, en Canarias el año pasado se cogieron unas 3.800, 4.000 toneladas, que se intente mantener ese buen dato para próximos años. O sea, no estamos abogando, no me corresponde a mí decidir que se haga un reparto específico, pero por lo menos que se garantice ese mínimo para nuestros marineros, que son los de unos mínimos de unas muy buenas campañas como la que hubieron en 2016. Para el año 2018, en el atún blanco, por lo menos dar pelea e intentar que se respeten las cuotas o los históricos de captura que se han venido realizando en Canarias. Y en cuanto al atún rojo, el que sí es más mediático, que de aquí para atrás siempre denunciábamos que las cuotas eran insuficientes para Canarias, el objetivo principal de los marineros, de todos los representantes del sector en Canarias, ha sido que se incremente la cuota de atún rojo dentro de la orden ministerial del reparto. O sea, los porcentajes están establecidos, que se modifiquen esos porcentajes. A Canarias le corresponde un 1,25%, a la flota del Mediterráneo un 40%, son datos estimativos, y a la del norte de España el resto, por ejemplo. Sí. Pues esa orden ministerial, que es la que reparte de todo el volumen de Telicat, que es el organismo de la Unión Europea, se nos asigna a España,
pues eso se distribuye en función de esos porcentajes que eran fijos en la orden ministerial. Principal lucha de nuestros marineros ha sido que se modifique la orden ministerial. En un primer momento había posibilidades o había esperanzas de que pudiera ser así para el 2018. Las últimas noticias no son tan halagüeñas. Por lo tanto, 2018 sigue la batalla de la modificación de la orden ministerial, que todavía no se ha conseguido. Es un paso de mantenernos un paso atrás, pero no es menos cierto de que si hay un atisbo de esperanza, en el sentido de que se ha trasladado al sector que la cuota se va a ver incrementada a través de del margen de maniobra, del margen de reserva que tiene cada el país para distribuir en capítulo de error, que es en torno a un 20% lo que ellos tienen para distribuir. Por lo tanto, de las 160, 180 toneladas que se pudieron capturar este año en Canarias, ha habido informaciones que hacen que se atisbe la posibilidad de que para el próximo 2018 lleguemos a las 500 toneladas. Es una buena noticia, relativa, pero una buena noticia porque nos incrementamos. No llegamos o no se llega al objetivo final del sector, que es el de modificar la orden ministerial, pero hay esperanzas y expectativas de que se nos incremente la cuota asignada para el ejercicio 2018. Eso no nos garantiza que en el 2019 vaya a ser la misma cuota, pero ya es un pequeño logro. Vamos a verlo por el lado positivo, en este caso, Paco, sobre todo para nuestros marineros, de que el año que viene probablemente, muy probablemente, si las negociaciones que se están emprendiendo llegan a buen puerto, se incrementa hasta esa cantidad la cuota del atún rojo para ganar. ¿Y usted cree que con ese sin vivir puede estar esas familias pendientes a decisiones de un señor en Madrid de que sí o no? Dígame, porque el barco está ahí, los seguros hay que pagarlos, el IPRF hay que pagarlo, los salarios hay que pagarlos. Esas familias que viven de ese barco están en estoy o no estoy, desaparezco o no desaparezco. Te voy a poner un ejemplo que me pasó estos días creo que fue en el muelle de Arguineguín. Un marinero descargando, un bonito listado que es de los pocos que se pueden seguir capturando, y me decía, con la confianza que tenemos, Artemis, yo lo que sé hacer es pescar. Yo soy consciente de que hay que ser cuidadoso con el medio, pero yo lo único que sé hacer para llevar el sustento a mi casa es pescar. Hoy, en el día de hoy, mientras estaba pescando, bonito listado, tenía que ir seleccionando yo con el anzuelo, porque es un anzuelo y una caña con cebo vivo, seleccionando cada vez que un atún blanco venía a intentar coger el anzuelo, y se lo tenía que quitar yo de la boca el anzuelo a este atún, que el precio, para que se haga una idea, el precio de un bonito listado está en torno a €1 el kilo, y el del atún blanco puede estar en torno a 3,5 euros el kilo. Imagínense la impotencia que puede sentir un marinero en esos casos, ¿no? O sea, tenía que quitarle el anzuelo al atún blanco porque no puedo pescarlo. Y yo lo que sé es que lo único que pero ese marinero es consciente y lo mima y trabaja y quiere seguir que esa producción esté ahí porque es su sustento. Pero ¿quién defiende a estos marineros, a esos barcos que arrasan con todo lo que cogen, que parece ser que eso no tiene nadie que le diga hasta dónde pueden llegar? Y esa es la realidad, que han mirado para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, mientras han crucificado a estos marineros. Y esa es la realidad de la pesca. Sí, acentivando esta realidad, si puede, con la realidad de que es un mandato de la Unión Europea de que se prime la pesca artesanal. O sea, es un mandato de la Unión Europea de que dentro de toda la legislación que se vaya a aplicar en pro de la conservación del recurso del sector primario, que siempre se prime a la pesca artesanal. Pero eso queda bien, pero la realidad no es esa, y ahí lo estamos palpando. No se cumple para nada. O sea, ese mandato que nos hacen, después nosotros no lo vemos trasladado. Las intenciones son muy bonitas. Exacto. Y el papel lo aguanta todo. Vamos a palparlo y vamos a cumplirlo. Lo cumple la institución, no lo cumple la institución. ¿Quién lo padece? El sector pesquero. Y ahí lo tenemos palpando. No sufre ese marinero que en el muelle resignado me decía que no podía pescar norte porque sabía y era consciente y era respetuoso con la normativa. Él me decía, ustedes los políticos son los que tienen que darme la respuesta. Yo quiero poder pescar. Yo creo que el daño que yo le hago al recurso es mínimo con las capturas que yo realizo. Ese señor tiene que pagar su seguro autónomo. Ese señor tiene que pagar su IPRF. Ese señor tendrá que pagar los impuestos. Pesque un atún o no pesque un atún, hay que pagar. Exacto.
y el barco todavía no ha cogido ni una sardina y está ya pagando impuestos. Y el Estado dice, a mí me da igual lo que tú hagas o dejas de hacer, pero los impuestos tienes que pagarlos. La realidad del sector, Paco. Pero la realidad del sector, que ya lo hemos hablado por activo y por pasivo, y dice que hay un dicho que dice que no más sordo aquel que no quiere oír, ni masivo aquel que no lo quiere ver. Y esa falta de respeto al sector pesquero, pues es palpable. Y yo no entiendo por qué las instituciones, no entiendo por qué se llenan la boca cuando viene una campaña electoral diciendo que hay que primar y hay que trabajar por el sector primario para generar empleo, porque los políticos, las instituciones no generan empleo, sino son los empresarios. Y hay que mimar, y hay que trabajar por los sectores. Pero la realidad no es esta. El sector de la pesca en Canarias está maltratada, así de claro, en negrita y mayúscula. Sí, es más, cuando se habla del sector primario, en la gran parte de las ocasiones se asocia simplemente a la agricultura y todos los trabajos suelen ir por esa vía. O sea, el sector primario también es el mar, y el mar necesita respuestas a realidades que están ahí ya, de que cada vez los recursos están más controlados y tenemos que darle respuesta. Pero un concejal de un municipio como Mogán toma una iniciativa, puede hacer la primera feria del atún, con lo cual levanta esa perspectiva, esa curiosidad, esa participación con esa responsabilidad, donde vemos el sector de la pesca, los pescadores por un lado, y vemos el sector empresarial, donde hay un consumo, donde hay un negocio, donde hay una actividad económica, donde se genera empleo, que tenemos ese déficit en Canarias de un 30% de desempleo, y nadie hace nada. ¿Qué más tenemos que hacer? Desde mi postura y lo poco que pueda aportar, seguir luchando por ello, Paco, no queda otra. No queda otra, seguir impulsando todas aquellas medidas que puedan ir en pro de los pescadores del municipio y ya de Canarias, porque la pesca no se puede estacionalizar como el que tiene un terrenito y yo cultivo mi terreno y recojo los frutos de ese terreno. El mar es un bien común que tenemos que explotarlo entre todos. Por tanto, el beneficio las buenas prácticas de uno repercute también en las buenas prácticas del vecino. Tenemos que cuidar ese mar, darle un valor al producto diferenciado, para que si se mantienen estas restricciones de captura, pues por lo menos que el valor, el precio suba, sobre todo con lo que... Pero que me expliquen ahora por qué se mantiene esta restricción de captura, que lo expliquen. Exacto. ¿Y quiénes son los mayores beneficiados en este caso? Oye, ¿se está haciendo eso responsable? Oye, aquí hay alguien que parece ser que el sector pesquero de Canarias es un tuerto. ¿Alguien se ha fijado el tuerto se ha fijado en Canarias? Oye, a mí con esos números, miren que no hay pesca, vale, y son conscientes, pero oiga, que uno se beneficie y otro se perjudique, y siempre sea el pobre, el que tiene ese barquito de esa pesca artesanal, el que pague siempre el para todo rato. Oye, esto se le parte, ¿qué quiere? Que desaparezca, que lo diga, y así ahorramos tiempo, dinero y trabajo, y sacrificio y sufrimiento. Mire, se cierra, fuera la pesca, y ya está. Y más, y en este caso, y decías ¿qué acciones, leyes, qué acciones se pueden emprender? Tú, o sea, un ejemplo claro es el tema, cuando yo mencionaba al sector primario, la parte de la agricultura, que total respeto para los agricultores, por supuesto, nunca está bien de decirlo, es otro sector que tiene que luchar duramente contra la realidad actual de la economía. O sea, todo mi mayor aplauso para el sector de la agricultura y la ganadería, pero en la pesca, en este sentido, está un poco, vamos a llamar, maltratada en términos de las ayudas que se les conceden al sector primario. Ayudas de paralización definitiva de la flota, ayuda de incentivación de nuevos armadores. En el año 2017 prácticamente no se ha sacado ninguna línea de estas ayudas, por un motivo u otro. El buscar la realidad de por qué no se han sacado corresponde a los políticos competentes, que en este caso es el gobierno de Canarias. Pero la realidad es que este año no se ha sacado ayuda para incentivar la creación de nuevas empresas de pesca de jóvenes empresarios. Y tenemos que luchar por ello. Sabemos que la agricultura es beneficiosa, es más, en las redes está, en todos los medios de comunicación, está que se ha impulsado activamente pues la creación la activación de pequeños empresarios en materia de agricultura. Creemos que lo mínimo
y que se haga una acción parecida en el sector de la pesca y que los marineros, en este caso, sí vean que los políticos estamos haciendo algo por ellos. Sería una de las líneas, uno de los caminos por los que podíamos ir, que se les subvencione la actualización de la flota para que tengan más posibilidades de traer un producto del sector pesquero en las condiciones que le reclaman. Por otro lado, los hoteles y las grandes empresas están dispuestos a consumir, pero necesitan unos estándares de calidad que tienen que estar habilitados la infraestructura de los barcos de los pescadores para poder proporcionarles esos estándares de calidad. O sea, esa sería una línea en la que tenemos que incidir en que se sigan fomentando las ayudas al sector primario. Pues esperemos que esto se reconduzca y si hay que ir a Madrid, se va a Madrid. Ahí estaremos. Y si hay que llevarle un atún para que lo pruebe, pues se le lleva para que lo pruebe, para que sepa la calidad del producto. Va a estar. En Madrid Fusión va a estar el atún de Hay que invitar a los políticos de Madrid porque me parece a mí que eso lo come en lata y no es el mismo atún. Probablemente. Don Artemi, gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco la actualidad de la labor y del trabajo que se está haciendo al frente de las diferentes áreas que gestiona el concejal del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Mogán. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Lo único, si me permites, Paco, simplemente para cerrar, invitar el próximo lunes, día 6, a partir de las 9:30 de la mañana, va a haber una actividad en el Muelle de Arguineguín muy ilustrativa, organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en relación a las colonias de tortuga verde que hay en nuestro municipio. Por lo tanto, el próximo lunes 6, a partir de las 10 de la mañana en el Muelle de Arguineguín, les invitamos a que se acerquen, sobre todo los colectivos del municipio, para que conozcan la realidad de las tortugas, ya no solo de la tortuga verde, que es la especie protegida, sino de todas aquellas tortugas que hay en nuestro entorno, que van a ser espléndidamente informadas a través del personal de la Universidad de Las Palmas. Pues muchas gracias por estar con nosotros y compartir esa información. Gracias a ustedes, Artiles, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Nos vamos, le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Nuestro objetivo es llevarle a ustedes la máxima información en presencia de nuestros invitados. Cerramos esta entrevista con don Artemi Artiles, concejal del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Mogán. Gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.